Teresa García es ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, está en contacto con nosotros. Ministra, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. No, de qué. A veces, sinceramente, le soy sincero, pienso lo que es organizar el distrito del AMBA y me agarra dolor de cabeza porque sinceramente es tan complejo. Uno lo ve uno dice, yo escucho colegas que son tan livianos en hablar de un lugar donde viven 20 millones de personas, pero organizar el tránsito, las idas y vueltas y ciertas oposiciones, ¿no?, que son a veces peores que el propio coronavirus, ¿no? Sí, es así, y usted bien dice, es muy complejo, sobre todo que esto comenzó el 20 de marzo con una cuarentena estricta, donde es mucho más sencillo manejarlo, porque es no se puede, Sí. Pero luego con la flexibilización y la apertura en las distintas fases, por supuesto que hay miles de complicaciones. Hay distritos que quieren más apertura, otros que quieren menos, y los divide una calle, entonces hay que armar toda una estrategia para la determinación de fases que contemple además la cuestión regional. Nosotros, usted bien dice, en los 40 municipios del conurbano viven más de 7,5 millones de personas. Y entonces cuando hay que trabajar sobre la realidad humana, digamos, gente que se mueve, gente que se enferma. Entonces uno cuando escucha opiniones muy livianas, no solamente de algún sector del periodismo, sino de mucha dirigencia política, la verdad que no tienen idea del enorme trabajo que significa llevar adelante control sanitario, control de comercios, control de accesos, aplicación de las normas para que puedan abrir las industrias, para que puedan abrir los comercios sin poner en riesgo la salud, ya que un foco de contagio puede complicar. Mire, acabo de ver en televisión que Jujuy, que ya había abierto incluso hasta el turismo interno, hoy en un día tuvo 47 casos nuevos, lo cual hace poner en riesgo también la fase en la que está. Esto funciona permanentemente desde hace 100 y pico de días, que es cuando aparece un caso de contagio por alguna razón, se irradia ese foco y hay que volver a la fase anterior, ¿no? Entonces sí, es complejo y problemático. Le agradezco la mención a lo que cuesta armar esto. Sí, imagino también que el punto más complejo es la vinculación entre conurbano y Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de que hay muchísima gente que va y viene en términos de comercios y laborales, y si a eso hay que sumarle lo afectivo, muchas veces Sí, claro. se complica más. ¿Cómo están manejando este tema del control vehicular? Bueno, después de la última conferencia de prensa, donde se determinó que el AMBA iba a entrar en una fase de cuarentena estricta, más similar a la fase 1, se han articulado con el gobierno de la ciudad, nos hemos puesto de acuerdo en cómo son los tipos de controles en accesos y sobre todo en el transporte público y el control de tránsito en vehículos particulares. Usted habrá visto que los últimos días de la semana pasada, incluso el fin de semana, hubo un refuerzo en los controles, incluso en algunos distritos del conurbano hay mucho control en las estaciones de tren para disminuir la circulación de personas. No es fácil tampoco porque hay una jurisdicción distinta. Luego de la determinación de esta fase es un poco más fácil porque sabemos lo que podemos, tanto en capital y provincia, y lo que no podemos. No hay diferencias, pero en la etapa anterior sí la hubo porque la capital federal determinó la apertura comercial y eso afecta porque realmente muchos de los trabajadores de esos comercios son del conurbano y obligadamente tenían que movilizarse. En esta nueva etapa no, estamos todos en la misma fase. Bueno, vamos a esperar, yo calculo que inicio de la semana que viene ya vamos a tener un resultado de la aplicación de esta fase más estricta, ¿no? A mí me toca vivir en Capital, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una, digamos, no le voy a pedir opinión, por supuesto, porque no es su distrito, pero donde hay un abandono de la zona sur en detrimento, digamos, de sus habitantes, en favor de otras zonas. Pero lo que veo a ojo,
por supuesto, y esto puede ser muy muy lábil. Es que hay una parte de me baso en lo que dijo usted al principio, que la primera fase de la cuarentena en marzo, como era todo nuevo también para la ciudadanía era más fácil cumplirlo en ese sentido. Ahora hay un desgaste, hay una parte de la cual es muy difícil volver atrás. Sí, Veo claro. como una circulación muchas veces familiar, con chiquitos, etcétera, como una necesidad de, bueno, hay como un desgaste. ¿Cómo Sí, manejar sí. eso desde los ámbitos de gobierno? Mire, hay un desgaste natural que tenemos todos, además, porque la verdad que 100 días de encierro es agotador para todo el mundo. Sobre todo, y lo dijo bien usted, esto tiene consecuencias sanitarias, consecuencias económicas, pero también consecuencias emocionales. Hay gente que no ve a su familia. Mire, en el interior de la provincia hemos tenido ya la detección en 2 o 3 distritos de focos de contagio producto del almuerzo del Día del Padre. O sea que esto es la muestra de que la gente quiere salir, quiere reunirse. Lo que hay que seguir insistiendo es que hay cosas que no se pueden hacer. El picadito de fútbol, Claro. la cerveza en la esquina, no se puede porque la verdad son focos de contagio importantes en los cuales después cuesta muchísimo rastrear a los contactos estrechos y esto implica más contagio, más irradiación. Yo creo que toda la sociedad, toda la población se ha flexibilizado naturalmente producto de que en este país, gracias a Dios, no hemos visto las fotos que hemos visto en países de Europa, en Chile o en Brasil. Digamos, esto es resultado de haber tomado la decisión correcta, de haber anticipado preventivamente una cuarentena larga que por más que se la critique, es lo que ha permitido que hoy no tengamos, insisto, las fotos que hemos visto lamentablemente, ¿no? Ministra, por ahí la saco un poco del tema, pero creo que está vinculado en el sentido del quehacer político, del hacer también político y los que nos identifica. Así como hubo opiniones de la oposición sobre el tema, irresponsables, a mi juicio, no toda, por supuesto, porque dentro de todo, más allá de lo criticable que es y esto lo digo como porteño, el sesgo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de alguna forma pudo haber sido mala el vínculo entre los dos estados, digamos, me parece que en ese sentido hay que destacarlo. Pero sí en la oposición, como partido, Juntos por el Cambio, así como hubo opiniones irresponsables sobre la cuarentena, durante el fin de semana vimos una opinión extremadamente grave sobre el tema de la institucionalidad. Sí. Me gustaría escucharla al respecto sobre el tema de esta muerte que se generó en Santa Cruz y que fue tomada apresuradamente como un crimen político y pidiendo justicia federal. Bueno, esto voy a separarlo para mencionarlo sobre el final de mi opinión, pero nosotros venimos viendo con algún sector de la oposición desde el primer día de la cuarentena una actitud intemperante y provocadora, digamos, provocadora no al gobierno o a nosotros, provocadora para la sociedad. Cuando el presidente de la Nación le dijo a algún empresario que tenía que ganar un poco menos, este sector convocó un cacerolazo. A los días, cuando el presidente de la Nación planteó cómo iba a ser el tratamiento de la deuda externa, segundo cacerolazo. Luego el tema con el campo. Después convocan a marchas y banderazos. La verdad, lo vienen haciendo hace 4 meses, casi desde el principio del gobierno. Es un sector reducido de la oposición, comandado por Cambiemos, por algunos dirigentes del PRO, que tienen esta conducta permanentemente. Ahora, con el tema de lo que pasó hace 3 días y ese comunicado, han pasado todos los límites. Porque en verdad se trata del fallecimiento de una persona, con todo el dolor que implica para su familia pidió por favor que no se politice el tema, el juez ya ha hecho algunas opiniones preliminares, desvinculándolo de cualquier cuestión política, entonces la verdad que a uno lo asusta, y perdóneme el término porque no existe en el diccionario de la Real Academia, pero este carancheo permanente que tiene alguno de esos sectores de la oposición alerta, sobre todo
porque los que firman ese comunicado son los presidentes de partido. Es Patricia Bullrich por el PRO, es Cornejo por los radicales, y es la gente de Elisa Carrió. Entonces, en algunas radios que yo salí ayer, lo voy a volver a repetir acá, lo importante es qué piensan de esto Rodríguez Larreta, qué piensa María Eugenia Vidal, qué piensa Lustó, qué piensa Emilio Monzó, qué piensa Ritondo, porque ellos son parte del partido que firmó eso. Y acá es muy importante saber la opinión de esos dirigentes, porque son además los que están opinando en algún caso y participando en otro caso de las estrategias de la pandemia. Entonces, además, ministra, sabe que a mí me preocupa, y esto en general, no solamente de la oposición, a mí me preocupa que no hay alguien que diga, me equivoqué, o nos equivocamos, o la verdad fue apresurado, o realmente, ¿no? No, porque no se vuelve atrás de esto. No, porque no es... mire, yo no creo que puedan decir que es apresurado, no creo que puedan decir que es un error de redacción con una palabra más menos. No, claro, hablan de asesinato, hablan de desaparición, lo vinculan con el partido de gobierno, o sea, es una acusación llana hacia el gobierno nacional. Realmente es vergonzoso, me imagino, no sé si la población tendrá conciencia, si lo habrá leído o no, no creo que sea una cosa de lectura masiva. Lo que sí creo es que los pone en un lugar, como dice usted, en el que no hay retorno. Acusar a un gobierno de prácticamente de asesinato, digamos, a un sector político, yo creo que quieren reeditar otra instancia de hace unos años, y en verdad no va a funcionar, porque primero ha reaccionado toda la fuerza política, incluso la oposición, sectores del radicalismo como Ricardo Alfonsín, y yo espero, por eso insisto con esto, María Eugenia Vidal es del PRO, Rodríguez Larreta es del PRO, Emilio Monzó es del PRO, Ritondo es el presidente de bloque del PRO. Quiero escuchar la expresión de esos dirigentes. Tienen que decir, no estamos de acuerdo, no hemos sido parte de la firma de ese documento. Sí, si no el silencio avala. El silencio avala. Entonces, yo pregunto, los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, los que se reúnen con el gobernador permanentemente para acordar, como corresponde, las políticas para afrontar la pandemia y sus consecuencias. ¿Están de acuerdo con esto? Me parece que es necesario que se expresen, porque de una vez por todas hay que sacarse fantasmas de encima. ¿O es solo Patricia Bullrich y sus estrategias, junto con Cornejo y con Mariana Zubik? Porque a lo mejor es una cosa de los tres dirigentes, pero la verdad, como lo definió el presidente de la Nación, esto es una canallada. Muy bien, ministra Teresa García, gracias por estos minutos con la radio pública. No, a usted. Que tenga muy buen día. Teresa García es ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando un poco de pandemia y del documento del fin de semana que promulgara la Fuerza Cambien.